Buen día a todos. Yo soy Estefanía la Pantera. Es un placer estar con ustedes. Y antes que nada quiero agradecer a mi amigo Manchitas porque fue gracias a él que fue posible este espacio, puesto que la otra vez nos encontrábamos él y yo platicando y él dijo, oye Fanny, ¿por qué no abrimos alguna sección donde hablemos sobre temas de interés desde una perspectiva más objetiva y a la vez interior, que sea apto para todo el público? Y yo le dije, Manchitas, pero ¿como qué temas o qué? Y él me dijo, no, pues podemos hablar de religión, de los problemas de trastornos mentales, de orientación sexual, de la globalización o cualquier tema que se nos venga a la mente o que también ustedes puedan sugerir. Y bueno, el tema de hoy es religiones. ¿Qué opino yo sobre las religiones? Bueno, como Manchitas dijo anteriormente, siempre ha estado ese debate de si las religiones son un invento de nosotros o si un Dios ya nos creó y bueno. Y también está el grupo de las personas que dicen no creer en nada. Lo importante para mí en este caso no es resolver ese debate, ni creer o no creer, ni qué vino primero, qué vino después, cómo se llama Dios o si es diosa o lo que sea. Yo siento que lo más importante es el amor, realmente, porque desde el principio de los siglos ha habido luchas entre todas las razas, todas partes, porque que si la religión católica es la correcta, que si no es cierto, que si es Alá, que si Dios existe, que si Dios no existe. Y como ustedes conocerán, o algunos de ustedes, pues gran parte de las religiones están hechas con un fin de organizar a la sociedad, de hacerles ver cómo, cómo actuar, digamos. Es como unas reglas que hay para que uno sepa cómo portarse bien, qué es portarse mal, qué es ser mujer, qué es ser hombre, cosas así, ¿no? Y todo eso a lo mejor antes llegó a funcionar, pero hoy en día es algo que nos separa porque es feo ver que en pleno siglo XXI muchas de las peleas o muchas de las causas de divorcio o muchas de las causas de matanza son por una religión. Para mí en lo personal mi religión es la naturaleza, porque yo siento que primero todo aquí estuvo antes que el ser humano. Siempre decimos, no, somos los animales superiores y la gran, la gran criatura, pero realmente todas las plantas y los animales llevan un gran tiempo aquí, muchísimo más grande del que tenemos nota. Y ellos, si se fijan, la mayoría, o sea, no tienen los problemas que tenemos nosotros. Ellos no matan así porque sí, ellos no abusan de niños, ellos no son bestias como nosotros les llamamos, porque simplemente nosotros creemos que pensamos y que porque pensamos ya todo lo sabemos y somos los mejores. Pero realmente esto es pensar, todo lo que está sucediendo hoy en día es pensar, es superior. ¿Y qué prueba tenemos para decir que la naturaleza, una planta, un animal no habla, no siente, no es inferior a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué clasificamos vida? ¿Por qué clasificamos razas? ¿Por qué clasificamos todo? Si nosotros nos dejáramos llevar por el amor, primero el amor hacia uno mismo, y que sea verdadero. Amor a uno mismo es hacer cualquier cosa, pero que esa cualquier cosa te haga sentir bien, te haga sentir una paz real por dentro, te haga sentir vivo. Y amándote a ti mismo, sin siquiera planearlo, puedes amar y hacer sentir viva a otras personas. Yo los invito
pues a que independientemente de la religión que tengamos, de la raza que seamos, la edad, el sexo, lo que sea, tratemos de poner un granito de arena todos los días. Como sociedad podemos hacer algo para que, digamos, el ser humano perdure, pero no solo como ser humano, sino como una unidad con el todo. Porque siempre estamos, no, que los gobiernos o que eh, el Papa o cualquier cosa, siempre hay alguien es el culpable de todas las situaciones, pero nosotros qué, día con día podemos poner un granito de arena, por ejemplo, en cuestiones de cederle lugar a una persona, de que si llegaste a un lugar y viste que una persona estaba primero en la fila, dejar que atiendan a esa persona y no meterte en la fila, en hablar bien de los demás, en hablar bien de uno mismo, porque también eso es importante, apreciarse a uno mismo y hacer cosas que lo llenen a uno de verdad. Y para mí es eso el dilema de las religiones. No tiene ningún sentido seguir peleando por ver quién tiene la razón. Todos tenemos la razón y a la vez nadie. Muchas gracias por mirar este video. Esto fue Platicando con Manchitas.